Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. La Fundación para el Consumidor ha constatado una gran diferencia en el precio de la carne en diferentes minimercados y está en plena campaña informativa para concientizar al consumidor antes de ir a comprar. En esta oportunidad, visitaron 33 establecimientos durante la primera semana del mes de marzo, tomando nota de 106 productos no regulados como azúcar, carnes, café, pescado, frutas y verduras enlatadas, entre otros. Cabe destacar que dependiendo del lugar en donde se compre, se puede pagar hasta 11.55 florines más caro en productos cárnicos. Las recomendaciones son estar alerta y revisar bien cada producto para comprar lo necesario y así cuidar el bolsillo. A partir del próximo viernes, el precio de los pasajes desde las islas Aruba, Bonaire y Curazao aumentará debido a la subida del combustible. Así fue anunciado por la compañía KLM. El aumento será de 60 florines extra para un boleto de ida y vuelta y 40 florines si es solo ida. Este ajuste solo será para las personas que adquieran un boleto nuevo. Por los momentos, la aerolínea TUI no ha anunciado si subirá sus precios. El día de ayer, un juez dictaminó que el gobierno debe pagar la cantidad de 106.836.19 florines a la compañía All Kind of Business por el robo de una cantidad de juegos artificiales que estaban guardados en un depósito especial que el gobierno tiene destinado para este tipo de material. En la sentencia se le reconoce tanto la mercancía robada como la pérdida que tuvo el comerciante por no realizar los eventos que estaban programados. El ministro Charles Cooper indicó que es mucho dinero el que deben pagar y que ese dinero pudiera usarse para otras cosas. Además, dijo que los comerciantes deben buscar su propio lugar para guardar su mercancía. En este caso, la sentencia debe de ejecutarse de inmediato. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Accidente de avión mortal en China. Un avión de la compañía China Eastern Airlines con 132 personas a bordo se estrelló el lunes en el suroeste del país tras una brutal caída de 8.000 metros. Más de 6 horas después del desastre, seguía sin haber balance de muertos, pero dadas las circunstancias del accidente, parecía poco probable que alguien hubiera salido con vida. En un comunicado, la compañía rindió homenaje a los muertos del desastre. El Boeing 737 viajaba desde la ciudad de Kunming hacia la metrópolis de Cantón, pero perdió el contacto cuando se encontraba sobrevolando la ciudad de Guizhou, en la región montañosa de Guangxi, según un comunicado de la Administración de Aviación Civil de China. El aparato transportaba 123 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. El presidente chino Xi Jinping dijo estar conmocionado y pidió una investigación para que se determinen las causas del accidente lo antes posible. Desde Estados Unidos, Boeing, fabricante del aparato, indicó que estaba tratando de reunir más información. En los últimos años, China ha destacado por unos envidiables estándares de seguridad aérea en un país repleto de aeropuertos recién construidos y cubiertos por nuevas aerolíneas establecidas para atender el crecimiento vertiginoso del país en las últimas décadas. Este accidente podría resultar el más mortífero en el país desde 1994.